Hola, hola, buenas tardes. Soy Ramírez Hurtado, yo soy Shaf, y el día de hoy les vengo a comentar sobre la lectura de datos desde archivos en Python. Para comenzar, ¿qué es Python? Bueno, en sí Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado para el análisis de datos que permite leer archivos de diferentes formatos mediante librerías especializadas. Obviamente este lenguaje de programación tiene unas ventajas ampliamente grandes, como fácil de aprender, una gran cantidad de librerías, ideal para ciencia de datos y compatible con múltiples formatos. Cabe aclarar que en este video yo utilizaré lo que es RStudio, otro lenguaje de programación, pero solamente para presentar lo grande que es Python. Teniendo en cuenta lo que sabemos que es Python, vamos a comenzar. En primera tenemos los tipos de archivos. ¿Qué son los tipos de archivo? Bueno, son los formatos más utilizados dentro de Python. Tenemos los archivos de texto, que son texto plano con cualquier separador, y el CSV, que son los valores separados por comas. Después tenemos las hojas de cálculo. Actualmente ya tenemos dos tipos de Excel, el antiguo y el moderno, o el clásico o el moderno. Tenemos sus siglas, que es el Excel moderno y el Excel clásico. En otro caso tenemos los intercambios de datos, que son el JSON y el XML. A diferencia, son intercambio de datos medianamente diferentes a lo que usualmente conocemos y que poca gente logra manejar. En empresas especializadas ya se suelen manejar más allá. Y por otro lado tenemos los datos binarios, todos aquellos que nosotros conocemos que son las imágenes, audios, archivos crudos. Como sabemos es nada más el lenguaje de programación 1010. En otro caso tenemos las rutas. ¿Cómo puedo llegar a esos archivos? Bueno, tenemos dos rutas, la ruta absoluta y la ruta relativa. En sí, la ruta absoluta es la dirección completa desde la raíz del sistema. Es aquella que utilizamos, vamos a nuestros archivos, le ponemos copiar ruta y nos aparece tales datos. En estos casos yo estoy utilizando dos ejemplos concretos de cómo llegaría a esos datos. Y en otro caso tenemos la ruta relativa, que es desde la carpeta del proyecto. Cuando nosotros abrimos un proyecto en nuestro Python o RStudio, en este caso en Python, pues podemos meter en la misma carpeta lo que es los datos. Entonces así ya nada más necesitamos la misma carpeta y llegamos con una ruta relativa a lo que es. Las librerías esenciales, las cuales se utilizan usualmente para esta lectura de tipos de archivos, pues son la Pandas, la NumPy y la Film iOS. Ojo, la iOS es diferente porque es Apple. En la Panda es una librería muy poderosa para importar los tipos de archivos dados. En otro caso tenemos la NumPy, que es el cálculo numérico, y el Arrays, que es muy utilizado tanto en Python como en R, que es ideal para las operaciones matriciales y demás. En otro caso tenemos el Pathlife o el iOS. El iOS en sí es el manejo avanzado de rutas. Este es un moderno y recomendado que acaba de salir hace poco a comparación de las otras dos y prácticamente se implementó en caso de Apple. En el caso de lectura, ¿cómo se leen estos datos o estos archivos que yo ya tengo? Bueno, tenemos los comandos, ¿no? El archivo de texto, que son todos aquellos que tenemos del lado izquierdo, se van a leer de tal forma. Esos codiguitos que están entre corchetes o entre paréntesis son aquel como se va a mandar llamar en nuestro Python. Tenemos el archivo CSV, tenemos el TXT, el JSON, etc. En el otro lado, del lado derecho, tenemos las hojas de cálculo de parámetros clave. En sí, no es complicado aprenderse cómo llamar estos datos o cómo mandar a llamar lo que son nuestros archivos. En sí no es complicado hacerlo, simplemente es aprendérselos de tal forma que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Y nuestro ejemplo práctico, por así decirlo, para tenerlo, es un código completo con buenas prácticas. En sí aquí tenemos una lectura profesional de un CUCB, tenemos la forma en cómo llegamos a llamar el archivo tipo CUCB. Al hacerlo se verifican los datos que tenemos, obviamente dependiendo de qué es. Recuerden que el tipo CUCB, aquí lo está diciendo, es valor separado con comas. Entonces verifico qué datos tengo que están separados por comas y nuestros tips siempre va a ser especificar el encoding, o sea, de cómo lo llamé y cómo lo finalicé, manejar valores nulos y guardar rutas en variables. Y con esto, amigos míos, se van a volver expertos llamando datos en Python. Muchas gracias.